Muy pero que muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal. Bienvenidos al Estadio Santiago Bernabéu. Hoy es miércoles 26 de abril de 2023. Bienvenidos al Templo Blanco, bienvenidos a la capital del fútbol. Vamos a empezar la vuelta. Nada, he estado un buen rato esta mañana observando, esperando cuál aguililla cuando caza un conejo. Pero de momento me han dicho que en el día de hoy no van a proceder a subirlo. Ahí vemos cómo están las eslingas, justamente la parte baja. Parece que están recolocando, rematando todo, pero aún no lo van a subir. Veremos a ver, estaremos atentos en el día de hoy. Pero vamos, me ha dicho que van a intentar que en el día de mañana se produzca ese izado y ya por fin la unión del Sky Bar de la esquina de la Torre B con la fachada sur. ¿Cuándo llueve aquí? ¿Cuándo llueve? Que no llueve, hace que no llueve. Desde la última vez que no llueve aquí. Ahí vemos cómo siguen enfoscando en esa parte baja de la Torre B. Ahí vemos cómo están con una fratasadora manual, ¿no? Una fratasadora de mano en esa parte del Santiago Bernabéu. Nada, quitamos zoom, vemos las lamas en la parte baja de la Torre B. No tenemos novedades, ni siquiera han quitado las pegatinas. Me imagino que hasta que no estén colocadas todas las lamas no van a quitar las pegatinas. Lo que digo, estaremos atentos para ver si suben esa plataforma y vamos a cruzar. Vamos a aprovechar ahora que está en verde para los peatones in the night. Así que cruzamos. ¿Cómo están los chavales? ¿Cómo están los chavales? Bueno, subimos la mirada. Tenemos aquí la góndola característica de Grúas Aguilar. ¿Por qué? Porque han traído los contrapesos necesarios para esta grúa que han montado aquí en Concha Espina para el izado de esa plataforma de unión del Skywalk aquí en el fondo sur. Vimos en el día de ayer cómo intentaban en numerosas ocasiones subirlo con la grúa torre, pero vieron que no era viable, así que lo que han hecho en el día de hoy es colocar y montar esta grúa de Aguilar para subir esa plataforma. Así que nada, bueno, luego lo veremos cuando accedamos al interior. Aquí tenemos la parte baja de la Torre B. Han traído de nuevo la gunitadora. Ya sabéis que cada partido se la llevan y luego cuando vuelven a reanudar los trabajos vuelven a traerla. Ahí vemos cómo la acaban de traer en el día de hoy. Vemos otra plataforma que es la que está enfoscando toda esa parte de ahí. Ahí la vemos al fondo, otra vacía. Y lo que decíamos, esa góndola que tenemos justo enfrente de nuestros ojitos preciosos, que es la que ha traído los contrapesos y demás elementos para montar esta grúa aquí en Concha Espina. Así que vamos a avanzar, venga, vamos para allá. Aquí podemos ver cómo han montado ya diversas viseras preparadas ya para el izado de esta plataforma de unión del Skywalk. Y ahí podemos ver que una vez que se coloque ya y se instale esa plataforma, colocarán ya las viseras correspondientes a esa zona. Aquí las tenemos acopiadas justo enfrente de la Torre B. Así que nada, seguimos avanzando. Vamos a ir viendo la parte sur de la Viga Museo, ese recubrimiento donde han ido quitando esas pegatinas ahí de protección que contenía ese recubrimiento final que ya tiene la Viga Museo. Así se va a quedar, ese color se va a quedar de la Viga Museo. Así que han ido quitando poco a poco las pegatinas y me imagino que en estos días habrán ido colocando más paneles de recubrimiento en la cara externa de la Viga Museo. Mira, mira, mira qué imagen más bonita, ¿eh? Mira, 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 mira el sol. Mira el sol cómo penetra por las hojas madrileñas. Aquí podemos ver a los pedazos de cracks, cómo están colocando esa estructura para los canalones, que parece ser que ya han colocado todos, ¿eh? Parece ser que ya han colocado todos. Ahora lo veremos desde el montículo de Bélgica o, en su defecto, desde la parte central de Castellana. He de decir que en el día de ayer lo que hacían eran coger pues una a una y lo subían todos de sopetón a la parte del Skywalk aquí de la Castellana, así que por eso ya no vemos ninguna estructura de canalón en la parte de la esquina de la Torre B, porque ya lo han subido todo y directamente desde ahí lo estaban colocando ya e instalando en sus respectivos lugares. Mirad cómo se ve desde aquí la parte de la Viga Museo, ¿eh? Mirad cómo se ve desde aquí. Qué bonito, ¿eh? ¿Cómo va a quedar esto? Va a quedar precioso. Madre mía. Bueno, pues aquí estamos en el montículo de Bélgica, 26 de abril de 2023. Avanzamos, venga. Ponemos el zoom aquí a la parte de Castellana, donde
me da a mí que están empezando a recoger, ¿no? Porque vemos, bueno, llevamos viendo toda la semana toda la parte de Castellana, que está bastante vacía, la verdad. Es verdad que han traído ese material de Pladur, han traído muchísimo material de Pladur, pero veo que la parte de Castellana está prácticamente vacía durante todos estos días. Parece como si hubiese partido entre semana y no lo hay el sábado. Yo no sé por qué, pero bueno, aquí tenemos la parte de Castellana, hoy 26 de abril, muchísima maquinaria lo que vemos. Muchos toritos, hay torito guapo. Seguimos viendo la parte baja de la fachada oeste, donde vimos cómo colocaban esos nexos en la parte más cercana a la torre C. Tampoco vemos mucho movimiento, no he visto movimiento en ese sentido, en ese tema esta semana. Hemos visto la colocación de los nexos en el día de ayer, vimos cómo comenzaban, desde la parte norte hacia la parte sur. Ahí podéis ver cómo han ido colocando esos nexos en la parte de las viseras. A medida que nos adentramos en el misterioso mundo de la zona sur de las viseras, pues ya ahí faltan los nexos. A ver, ahí está, ahí faltan los nexos. Vamos a hacer un barrido de derecha a izquierda para que veáis cómo va la colocación e instalación de esos nexos desde muy cerquita. Ahora veremos también la instalación de los canelones, como dice el lloroncito. Canelones. Ya me ha entrado hambre. Es que fíjate cómo se ven hacia arriba los pinchos, Cómo se ven hacia arriba los pinchos. Vamos a ver cómo va la instalación de la estructura de soporte para los canalones. Bueno, pues la verdad que va bastante bien, Yo me atrevería a decir que ya han terminado de colocar toda la estructura de soporte de los canalones, No sé por qué, pero creo que ya han terminado de colocar todas. Mira, ahí lo tenéis. Arriba del todo, es más, creo que acaban de colocar una. Sí, acaban de colocar esta última, que es ya prácticamente limítrofe con la torre B. A ver. Están como apretando, ¿no? Con algún tipo de tuerca y demás. Alguna herramienta especial. Están ya anclando esa última estructura. Venga, seguimos avanzando. Bueno, pues nada, vamos dejando atrás la fachada oeste, vamos dejando atrás Castellana y llegamos al fondo norte, esquina de la torre C, esquina de Castellana con Rafael Salgado. Así que bienvenidos, si te acabas de incorporar al vídeo. Vamos a seguir plasmando las novedades que tenemos en el día de hoy. Ahí vemos cómo siguen colocando ese material en los pasillos, en la cara externa de los pasillos de la torre C, donde han ido avanzando poco a poco. Y creo que prácticamente ya han acabado con todos los pasillos. Es más, creo que han quitado todo ese material. Lo han quitado. Ah, no. Qué susto. No, está justamente en la parte baja de cada pasillo. Dejamos atrás también la colocación de esos nexos en la parte de la visera y podéis ver cómo se asoman. Nos dicen, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? También la estructura de los canalones. Así que nada, seguimos, vamos hacia Rafael Salgado. Sigue llegando material, gasoductos, oleoductos, montajes industriales, canalizaciones. Aquí también traen más material, no sé lo que es, anudal, no sé lo que significa anudal. Ahí vemos cómo pasa, justo detrás tenemos la torre C. Vamos avanzando, ya sabes, dale like y suscríbete. Ahí tenemos al fondo esos trabajos en la parte entre la puerta 15 y la 19, me atrevería a decir, sí, la 19. Vemos cómo siguen depositando, formando esa estructura en la parte baja de la torre C. No hemos visto más movimiento tampoco en la parte baja, ya cara a Rafael Salgado, donde hemos visto esa colocación de los nexos y las pestañas, y también lo que hemos visto desde Castellana, cómo colocan ese recubrimiento, ese material en los pasillos de la torre C. Ahí tenemos la Castellana muy vacía, la verdad, bastante vacía durante todos estos días. Pero bueno, imagino que durante todas estas semanas, hasta incluso en verano, veremos bastante movimiento en todas las zonas del Santiago Bernabéu. Así que nada, bienvenidos a Rafael Salgado. Vamos a ver porque tenemos muchas plataformas. Así que bienvenidos, cuchufletos y cuchufletas. Bueno, tenemos cosas reseñables aquí en la parte del fondo norte. De momento empezamos por las nuevas estructuras, los nuevos zócalos que han colocado en las puertas de acceso aquí en la parte central de Rafael Salgado.
y que vemos que en estos precisos instantes los están tapando, los están protegiendo. Y es que estoy viendo que la parte superior han untado, por así decir, por llamarle de alguna forma, han colocado ese material ignífugo, ese elemento intumescente en las diferentes estructuras que antes eran rojas. Por ejemplo, en este lado tenemos el ejemplo más claro, y que ahora mismo en el día de hoy están trabajando en la proyección de ese elemento ignífugo en todas esas estructuras. Entonces, claro, están protegiendo de ese plástico negro toda esa estructura, todo ese esqueleto. Ahí lo podemos ver, les hemos pillado infraganti. Vamos a colocarnos en otra posición para verlo mejor. Y mientras tanto siguen subiendo lamas para la cubierta. Siguen subiendo lamas para la cubierta porque aquí tenemos los armarios, la grúa torre, el útil y el balancín que utilizan para subir las lamas y para arriba. Gracias. Bueno, en este caso pues no suben lamas. No suben lamas, nada. Bueno, seguimos visionando, seguimos viendo lo que pasa ahora mismo ya desde el montículo del garaje justo enfrente del restaurante José Luis. Seguimos viendo ahí en la parte norte de Rafael Salgado nuevas plataformas que siguen trabajando en la parte interna y en la cara interna de la fachada de las lamas del fondo norte. Tenemos un total de dos trabajando en la parte interna. No sé qué trabajos están haciendo, pero ahí las vemos. Una imagen vale más que 1000 palabras. Puerta 29, estructura negra, totalmente negra, como en la puerta 27, que vimos ya hace semanas cómo colocaban. Y a la izquierda, pues bueno, están produciendo esos trabajos de colocación de esa protección, ese plástico negro para la protección de las mismas, ese material metálico para protegerlos por esos trabajos de colocación, de proyección en las estructuras rojas del elemento ignífugo, como hemos visto y como estamos viendo en esta parte de aquí. Ya han impregnado ese material. A la izquierda aún no, ahí todavía no. Pero bueno, tenemos muchísimo trabajo en esta zona, muchísimas actuaciones. Al menos vemos cómo tienen separado todo esto, tienen todo esto acordonado, totalmente asegurado para esos trabajos que se están realizando en esta zona del fondo norte. Así que nada, nos vamos hacia el lateral este. Y padre Damián, ¿qué está pasando ahí? Me está diciendo Lloroncito, mira, mira, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué están haciendo aquí? Yo creo que en cualquier momento, tanto aquí como en el fondo sur, esas piezas son pletinas de unión de esos enganches que vemos allá al fondo, esos enganches grises, que son los enganches definitivos entre la fachada y las costillas. Y es lo que digo, que yo creo que dentro de poquito, muy poquito, veremos ya la colocación definitiva de ese material desde las costillas hacia la fachada, que hemos visto durante todos estos días cómo estaban rematando y cambiando las mismas pletinas para dejarlo todo preparado para ya, pues eso, tener el enganche definitivo, esa unión definitiva entre la fachada y las costillas. Nos vamos, mira, aquí está el camión que hemos visto en la entrada de la Torre C. No sé realmente qué puede ser, pero ahí lo podemos ver. Venga, nos vamos para padre Damián. Alejo. Bueno, pues antes de ir al lateral este, quiero que veáis esta parte de aquí donde en el día de ayer vimos cómo traían la nueva cabina y definitiva de ascensores, que iba en la parte de la derecha. Y os preguntaréis, ¿pero dónde está? Si lo viste ayer. Bueno, no os preocupéis, no te preocupare, porque subimos la mirada y la tenemos aquí arriba. Claro que sí, babies. Ahí lo podemos ver. La cabina, esa cabina definitiva, en estos huecos de ascensores de la parte de la Torre D con Rafael Salgado. Venga, seguimos, avanzamos para premio. Bueno, pues nada, seguimos avanzando. Ya estamos viendo la parte norte de la fachada este. Seguimos viendo que faltan por quitar esos adhesivos. Seguimos viendo nuestras queridísimas lamas, esas lamas definitivas. Y seguimos viendo las pegatinas en esta columna, donde de momento no van a quitarlas. Y bueno, estamos viendo, sí, estamos viendo que están colocando nexos, lo que decíamos ayer y lo que presuntamente iban a hacer hoy. Están colocando los nexos en la parte de la mitad superior. Vimos cómo estaban colocadas ya las pestañas y ya lo único que faltaba era colocar los nexos. Me da a mí que esto en cualquier momento lo cierran con nuestras queridísimas lamas. Vamos a cambiar de ubicación. Ojito, cuidado, tiramos para bingo. Mirad lo que vemos ahora mismo. Hola. No me saluda. Bueno, estamos viendo cómo siguen subiendo material
a la cubierta. Eso es la parte de la primera capa de la cubierta este. Ya sabéis que lo fabrican aquí con ese contenedor y luego lo suben a la cubierta este para seguir prolongando esos trabajos de instalación de la capa. Esas capas, esas 3 capas que va a tener la cubierta este. Ojito, cuidado, ojito, cuidado, porque ya tenemos... A ver, sí, tenemos prácticamente todos los nexos colocados e instalados, preparados para la llegada de las lamas. ¿Estáis listos? ¿Are you ready? Como dirían los ingleses. Ahí vamos a acercar la mirada, vamos a acercar el zoom para que veáis cómo van estos soportes verticales de la parte central del nuevo edificio y lateral este, donde estamos viendo que ya han colocado muchísimos nexos en la parte central. Creo que faltan los nexos en este soporte, Ya este es el último soporte que falta por colocar los nexos. Y perdón por repetirme tanto con la palabra nexos, pero es que no tengo otra palabra. Puedo decir también niveles de anclaje. Venga, niveles de anclaje y nexos. Y soportes de erizo también, como decíamos al principio. Pero claro, aún faltan por colocar también partes y sectores de escaleras mecánicas, sobre todo en esta parte de aquí. Aquí y en este lado de aquí. Entonces, ¿cómo lo van a hacer para colocarlo después? Bueno, aunque ahí tenemos espacio suficiente, ¿no? En toda esta parte de aquí tenemos espacio suficiente para introducirlo, para penetrarlo. Bueno, os hago un barrido de derecha e izquierda para que veáis toda la parte del nuevo edificio, donde prácticamente no veo apenas movimiento en la zona. Hemos visto cómo trabajaban en esta estructura, en la parte baja de la sala de máquinas. Hoy no tenemos a nadie en la zona. Seguimos viendo la parte de la sala de máquinas, donde colocaron esos paneles sándwich y que aún faltan por colocar. Imagino, no sé si se quedará así, pero ahí vemos cómo falta ese hueco por colocar esos paneles sándwich para el cerramiento total de esa sala de máquinas. Ya los paneles de barandilla completamente colocados en la parte superior de esas últimas plantas. Así que dejamos de nuevo el modo gran angular y vamos poco a poco, lentito, suave, suavecito, como diría Luis Fonsi, para la parte de Sagrados Corazones. Bueno, venga, imagen en movimiento desde la Plaza de Sagrados Corazones, hoy 26 de abril de 2023. Vamos llegando poco a poco al fondo sur y vamos dejando atrás el lateral este con el nuevo edificio, los nuevos nexos, las nuevas capas de la cubierta este, que por cierto ahora mismo están girando in the night. Ahí podemos ver cómo están girando ya para llegar a su destino, que es justamente esta cubierta. Ahora desde el interior veremos a ver cómo va la evolución de esa instalación. Vamos para allá, venga, que se ha puesto en verde. ¡Mira qué bonito! El camión no, el camión no. La parte sur del lateral este del Santiago Bernabéu. Así es como va quedando y lo voy a sacar todos los días para que veáis los diferentes brillos y diferentes tonalidades de que tiene en esta parte del Santiago Bernabéu. Así que nada, bienvenidos al fondo sur, bienvenidos a Concha Espina in the night. Vemos como en la parte superior, en esa parte de las viseras, ahí vemos como faltan las dos últimas tiras de nexos. Todavía tenemos el autobús del Villarreal aquí, ahora mismo, pasando por el Bernabéu. Y seguimos viendo ese pedazo de socavón que colocaron y que hicieron para instalar los tubos de canalizaciones. Mira, 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 mira. Es que tiene que llegar por lo menos 2 metros para abajo, Tiene una polea ahí, un tráctil, no sé lo que es exactamente, para servir de material justamente en esa zona. Bueno, pues me he fiado del grubista, muchas gracias grubista. Menos mal que me he ido porque aún no ha subido la plataforma de unión del Skywalk. Sigue estando en la misma posición, sigue estando el hueco pertinente de unión todavía entre la fachada sur y la torre B. Así que nada, desde esta preciosa ubicación del Santiago Bernabéu me despido del exterior y nos vamos para el interior. Bueno, pues otro día más en la oficina. Llegamos al interior del Santiago Bernabéu, hoy 26 de abril de 2023. Bienvenidos al interior. Madre mía, qué bonito, cómo impresiona esta imagen. Sí. Bueno, pues nada, aquí estamos en el interior del Santiago Bernabéu. Vamos a ver qué novedades tenemos hoy miércoles in the night. Así que nada, quédate conmigo y espero que te guste el vídeo. Aquí tenemos lateral oeste
y fondo sur, que tenemos todo al rojo vivo de novedades y de trabajos. Bueno, pues ya sabes, si quieres camisetas baratas, te dejo el link en la descripción, en la cajita de la descripción, con el código de descuento JR8. Aquí vemos esos trabajos, esas personas que están trabajando en la parte de aquí, parecen de prevención, viendo y dejando todo preparado y asegurado para el partido del sábado, que esté todo acondicionado para que la gente pueda estar en sus asientos, en sus localidades, sin ningún tipo de problema. En el día de ayer vimos cómo sacaban las cerchas, están en la posición donde están ahora mismo y la que tenemos en pantalla, pero vimos que a última hora reubicaron estas cerchas del fondo norte y las dejaron en el parking. Realmente no sé por qué hacen esos movimientos, me imagino que serán pruebas de rodadura de las mismas cerchas que van sacando y van metiendo en sus respectivos parking, tanto el parking norte como el parking sur. También vimos en el día de ayer cómo estaban empezando a recubrir, como a proteger esa grada del fondo norte con el lateral oeste. Vimos cómo estaban tapando con ese plástico negro. Hoy ya vemos que ya están todas las localidades, todos los asientos completamente tapados. Me imagino que será por protección, son asientos nuevos y obviamente esto tiene que estar perfectamente para la inauguración. Vamos a bajar al césped, bajamos a la parte del terreno de juego, empezamos por el fondo norte y esa área de la parte norte del Santiago Bernabéu y del terreno de juego, donde ya sabéis que sobre todo las áreas de los porteros están bastante afectadas. Es más, tenemos en la parte norte, aquí, tenemos una lámpara totalmente puesta para el mantenimiento hasta este fin de semana del césped, y donde me imagino que este fin de semana, y es un secreto a voces, ya van a cambiar el césped del Santiago Bernabéu, porque es que esto no aguanta más, esto no aguanta más, aguanta un partido más y a duras penas, a duras penas. Sobre todo los partidos de Champions hay que vivirlos con la emoción de un césped nuevo, no podemos vivir otro día más y ver a Benzema quejarse del césped, como vimos el último partido, y vemos cómo siguen los trabajos de mantenimiento, esa basura, esos residuos que se quedan amontonados en diferentes partes del terreno de juego, vemos cómo lo recogen. También tenemos a la izquierda otro pedazo de crack que está pues como quitando malas hierbas, está plantando de nuevo, replantando por así decir, y hasta incluso vemos que está drenando, ¿no? Me imagino que estará quitando las malas hierbas y colocando pues cachitos de césped en buen estado. Ahí podemos ver, me imagino que quitan y ponen para que por lo menos aguante este partido. Ahí vemos como tenemos más jardineros, más personal de mantenimiento del terreno de juego entre las lámparas ahí escondiditos. Ahora pasaremos por el pasillo del Tour Bernabéu para ver mucho mejor estos trabajos que se están produciendo en la nueva grada de ventilación del hipogeo de la parte sur, aquí fondo sur con el lateral oeste. Desde aquí no se ve muy bien con las lámparas, así que no os preocupéis que ahora lo veremos mucho mejor. ¿Cómo va la instalación de las mamparas en el segundo anfiteatro del lateral oeste? Vimos que ayer prácticamente se quedaron en la parte central y me atrevería a decir que más de lo mismo, más de lo mismo. No han reanudado los trabajos en esa parte, esa colocación de las mamparas en la parte del techo del segundo anfiteatro, esos palcos antiguos rectangulares que teníamos en la parte del segundo anfiteatro. Ahí podemos ver que no tenemos ningún tipo de actividad en toda esa zona. Bueno, vámonos por arriba. Ayer vimos cómo tenían ya totalmente colocadas e instaladas 9 de las lonas de la cara interna de la cubierta oeste. Vamos a contar cuántos tenemos en el momento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tenemos una más que ayer. Vamos a ver si tienen preparada la siguiente riostra para colocar la siguiente lona. Y yo no han colocado el recubrimiento, no han colocado el material necesario para seguir colocando la lona contigua a las que ya están instaladas. Y así es como va quedando la cubierta oeste, bueno, la cara interna de la cubierta oeste, donde ahora se ve muy bien, se ve diferente ya. Mira, si hacemos así ya podemos ver cómo va a quedar toda la cara interna de las cubiertas y de los laterales y fondos. Ahí podemos ver cómo va a quedar.
Tampoco he visto esta semana cómo seguían avanzando con el recubrimiento que están colocando e instalando en esa cara de la cubierta oeste. Parece que esta semana no han avanzado nada, donde tienen que seguir continuando con esos trabajos ya en la parte curva de los fondos. Ahí lo vemos. Bueno, lo que se puede ver por culpa de las cerchas. Donde, hablando de las cerchas, podemos ver que aún no han colocado los cojines. Al menos visiblemente no aparenta ser colocado ese cojín que va entre cercha y cercha. Ahí lo tenemos. Las tenemos justo encima de nosotros, ¿eh? Por lo menos las del lado sur aún no han colocado las membranas. Y las del lado norte, pues no me atrevería a decir porque realmente no se ve nada. Es que no se ve nada desde aquí. Se ven como en algunas han estirado la red anticaídas, pero nada más. Habría que estar debajo para saber si han colocado o no han colocado. No sé yo, me da a mí que hasta la semana que viene o hasta que no haya un mini parón no van a colocar o a empezar a colocar las membranas. Y como estamos viendo desde aquí, que se ve muy bien, muy bien, vemos que aún no han colocado esa plataforma de unión del Skywalk. Vemos que ya están colocadas las orejetas desde hace unos cuantos días. Ya está todo preparado, pero no sabemos qué es lo que ocurre porque aún no han subido e instalado esa plataforma de unión del Skywalk. Venga, volvemos al modo gran angular. Espero que os guste el vídeo, ¿eh? Espero que os guste esta imagen. Es preciosa, la verdad. Bueno, ojito, cuidado, ojito, cuidado, que siguen y avanzan en la instalación de ese anillo LED que van a colocar en la parte del fondo sur. Ahí podemos ver todo el tinglado que tienen, toda esa instalación eléctrica que han estado colocando e instalando todos estos días. Y mirad cómo avanzan, Esto ya es otra cosa. Esto ya es otra cosa. Vamos a hacer un barrido de izquierda a derecha para que estéis al tanto de todos esos sectores de los paneles del anillo LED. Y ahora voy a quitar el zoom y vamos a ver una cosita novedosa también, que tiene pinta de ser para el anillo LED. Obviamente desde aquí no alcanzamos a verlo, no alcanzamos a ver qué pone, pero es posible que esto sea para el anillo LED de la fascia del primer anfiteatro. Así que quitamos zoom, volvemos a esta imagen, que es, la verdad que es una maravilla esta imagen. Y donde precisamente, hablando de los susodicho, pues parece que la van a enganchar y la van a descargar del camión. A ver si llegamos a tiempo para verlo. Ahí podemos ver esas losas que han ido quitando de la parte del techo del hipogeo. Vemos como prácticamente está todo nuevo. Está todo nuevo. Yo no sé por qué han quitado, han demolido toda esa zona, pero es una verdadera locura, Nos ha impresionado a todos. Ahí podemos ver también prácticamente la grada entera, esa nueva grada de ventilación, como la del fondo norte con el lateral oeste, que ya está totalmente habilitada, y podemos ver cómo prácticamente quedan muy pocas filas para llegar a la finalización de instalación de esa grada. Creo que desde aquí podemos verlo mucho mejor porque las vallas blancas que estaban ahí nos imposibilitan la visión, y ahí podemos ver cómo siguen con la radial, esos trabajos de radial. Y en la parte baja también siguen cortando toda esa ferralla sobrante que ha quedado de esa demolición de esas losas en la parte del techo del Skywalk, iba a decir, pero no, del invernadero, del hipogeo. Ahí vemos como todavía sobresalen esas 4 últimas filas que tienen que colocar también en esa parte ya del lateral oeste. Esta parte de aquí aún faltan filas por colocar, que me imagino que no se han colocado aún por el tema de la excavación, esa demolición del techo. Mira, justo hemos llegado justo al momento en el que van a descargar ese nuevo material. Bueno, pues vamos avanzando poco a poco. Ahora veremos también lo que sucede, lo que pasa en la parte del fondo sur. A ver. Mira, Mira qué imagen. Tengo unas ganas de que terminen con la colocación del anillo LED. Bueno, venga, vámonos para el lateral este. Ahora seguimos hablando de eso. Así que vamos para el lateral este a ver qué novedades tenemos. Uy. Parece que han avanzado en la colocación de esa primera capa de la cubierta este, porque ayer, es más, han quitado los andamios.
han quitado los andamios y ya tenemos el resultado de la función de estos andamios que han estado en este lado de la cubierta, esa cara interna de la cubierta este. Ahí podemos ver cómo han colocado estos tubos. Es por eso que estaban colocados esos andamios, para instalar y colocar estos tubos plateados que estamos viendo y que tenemos en pantalla. Y vemos cómo también han avanzado con la colocación, esa extensión de la primera capa de la cubierta este. Ahí vemos cómo siguen preparando más para seguir extendiendo, lo que digo, la primera capa, que ayer estaban más o menos por esta zona y podemos ver que han avanzado pues apenas unos 10 metros más o menos en comparación al día de ayer. Vamos a sacar un poco el dispositivo, lo que podemos permitirnos, porque ya sabéis que tengo una panza muy profunda y por culpa de la panza no puedo sacar más el dispositivo, pero así tenemos el resultado de esta instalación de la cubierta este. Bien, muy bien. Bueno, vamos bajando la mirada, seguimos estando en la nueva zona de prensa, esa nueva zona de prensa del Santiago Bernabéu. Ya sabéis que se ha reubicado. Antes estaba en esta zona, donde ya sabéis que todos los partidos, los días de partido, pues paseamos por esos lares y vemos los entresijos de la antigua zona de prensa, a ver cómo va esa demolición y estructuración de lo que supuestamente van a ver ahí. Esos palcos del lateral este. Seguimos viendo, bueno, esa nueva colocación de altavoces en la parte del segundo anfiteatro. Pocas más novedades, la verdad. En esta parte de aquí, pocas más novedades. Seguimos viendo los andamios en la parte de ampliación, en la cara externa del cuarto anfiteatro, ya en el fondo norte con el lateral este. Ahí podemos ver. En la parte del tercer anfiteatro, ampliación, no han colocado de nuevo los andamios. Debe ser que ya han terminado con esos trabajos que se estaban produciendo en esa zona. Y si subimos la mirada, si subimos el dispositivo, podemos ver toda esa estructura, todo ese esqueleto del Skybar, ese futuro Skybar de la esquina de la Torre D, donde han ido pintando y parece que ya hace bastante tiempo que no vemos novedades en esta zona. Aprovechando esta imagen, vemos que ahí tenemos otro hueco, donde en este hueco he de decir que sí están colocadas las orejetas, como tenemos en la parte del hueco de la esquina de la Torre B. Las únicas esquinas que están preparadas ya para la llegada de esa plataforma de unión son la esquina de la Torre D y la Torre B, como ya bien sabéis. La C y la A, que la tenemos justo detrás, aún no tienen esas orejetas. Vámonos al Skybar del lateral oeste, que aún no lo he sacado en el vídeo de hoy. Podemos ver prácticamente el remate final, la estructura final por los laterales, en este caso del fondo norte, y donde pues he de decir que tampoco presenta muchas novedades. Hemos visto el cerramiento por la parte superior, el cerramiento por la parte y la cara de Castellana, pero pocas cosas más. Tenemos unas ganas enormes de ver cómo va a quedar todo eso. Ojalá quede igual que en los renders. Ojalá quede igual, porque en los renders se ve precioso. ¡Ey! Ah, bueno, son sacos. Son sacos. Falsa alarma. Venga, últimas imágenes del interior, últimas imágenes de estos trabajos en la fascia del primer anfiteatro del anillo LED. En el fondo sur parece que están colocando ese recubrimiento en la parte baja, ese aluminio que estamos viendo. Llevamos viendo todas estas semanas los trabajos de estructuración de esos refuerzos para el anillo LED, tanto en el fondo sur, que estamos viendo que están muy avanzados, y en el lateral oeste, que hemos visto que hasta incluso han llegado a la parte central, que hoy en día está tapada, pero vemos cómo ahora mismo están trabajando en esa fascia del primer anfiteatro, en la parte sur del lateral oeste. Ahí lo podemos ver, cómo siguen haciendo trabajos, en este caso de soldadura, con esos nuevos refuerzos y soportes. ¿Y esto? Ah, eso es lo que hemos visto antes. Estos son escaleras, ¿no? Son escaleras. Ojo, que son nuevas escaleras para esta nueva grada. Ojito, cuidado, Ojito, cuidado, que empieza en serio la reestructuración de esta grada del fondo sur. ¿O para dónde van esas escaleras? Que alguien me lo diga, que alguien me lo explique, hombre, que no se quede nadie callado. Que guardadito se lo tienen todo. Ay, qué pena, Ay, qué pena. Que se me ha muerto el canario, no, que se me ha muerto el césped. Ay, qué pena, otra vez a cambiar el césped.
No, tío, no. Bueno, sí, porque aquí estaremos haciendo directos de cómo cambian y quitan el antiguo para poner el nuevo. Bueno, bueno, cositas muy interesantes, cositas muy ricas y fresquitas del exterior y del interior del Santiago Bernabéu. Ya sabes, dale like y suscríbete, nos vemos muy pronto, ¿vale? Nos vemos muy pronto. Venga, chao, pescaos, os quiero, I love you.